Yo te invito ahí donde estás a que vayas a la palabra del Señor conmigo. Y en el libro de Jeremías, vamos a ver cómo el Señor nos habla a través del profeta Jeremías. El título de esta palabra es el siguiente. Digan conmigo, fortaleza espiritual, firmeza espiritual. Hoy vamos a hablar de 3 pasos para la firmeza espiritual. Se entiende que para estar firmes tenemos que inquirir la palabra de Dios, ¿sí o no? Tenemos que anhelar, recibir, estudiar, comer de la palabra de Dios y nutrirnos de esa palabra. Pero, ¿qué pasa cuando hay gente que abandona? ¿Qué pasa cuando hay gente que viene la tormenta, viene la crisis, viene el momento tenso en su familia, en lo ministerial, en su matrimonio, con sus padres, con sus hijos, y de repente tambalean, flaquean? Y dice la palabra de Dios en Jeremías 31:33. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, en esta noche te dice el Señor a ti y a tu familia, cuantos los reciben, pondré mi ley en su mente. ¿Qué pondrá el Señor? La ley, la palabra en nuestra mente. Y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Digan conmigo, Él es mi Dios. No hay otro como Él. Y ellos serán mi pueblo. Digan conmigo, Él pondrá en mi mente su ley. Y en mi corazón escribirá, yo seré su Dios. Ahora, hay algo muy interesante en este verso de Jeremías. Porque según la estadística que se está dando en este último tiempo, hay un grupo que se llama Grupo Barna, que es un grupo estadístico norteamericano que hace estadísticas en las iglesias. Y hay una estadística que me asombró y también lo charlé con un gran amigo mío que está en la parte de estadísticas en el gobierno de Argentina, es cristiano, hijo de pastor, Sebastián Carníbal se llama, y quiero que me ayuden en la pantalla. Y dice más o menos así, no sé si me pueden ayudar ahí, dice la estadística que de 100 cristianos, digan conmigo, 100 cristianos, de 100 cristianos, solo el 30%, o sea, 30 cristianos permanecen firmes en la fe. Digan conmigo, 30% permanece firme. Y el otro 70%, ¿saben lo que hace? Abandona. Esto es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque vemos gente que se congrega, que es evangelizada, que recibe la palabra, pero de repente llega un punto, y la estadística dice más o menos entre los 5 y los 8 años de congregarse en una iglesia, en un templo, abandona. ¿Cuántos son de los que abandonan aquí? Gloria a Dios. ¿Cuántos son de los que permanecen? Ahora, acá dice que si hubiera 100 o del 100% de aquí, solo el 30%, según la estadística. Pero entendemos que la palabra de Dios rompe esquemas, rompe estadísticas, rompe números. Aquí no estamos simplemente por un número, aquí estamos por la palabra de Dios. Pero acá el Señor dice, ojo, yo preservé, yo consagré, yo hablé al pueblo de Israel, le dije a ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero lo primero que tengo que hacer es poner en su mente, ¿qué debe poner en tu mente el Señor? La ley, la palabra de Dios. Y eso me lleva a entender estos 3 pasos. Si podríamos enumerarlos en 3 pasos para vivir una firmeza espiritual, para no abandonar. Y esto no solo se replica en la congregación, se replica en cada estado social. Hoy en día la estadística dice que más del 50% de los argentinos abandonan sus estudios secundarios. Eso quiere decir que vamos a tener un rango de alfabetismo mucho más grande de aquí a 25 años en adelante porque nadie quiere estudiar. Voy a hacer una pregunta, ¿cuántos terminaron su secundario? Levante su mano. Wow, la mayoría no lo hizo. Y la pregunta es, ¿por qué? Seguramente hay un montón de cosas que usted puede decir, me faltaban recursos, mi familia, hubo casos específicos, pero la estadística da que la gran mayoría abandona la escuela. La estadística también dice que después de la pandemia, o comenzó en el marzo del 2020, ya en el 2021 se había duplicado, esto quiere decir más de un 45% de parejas estables civiles, de matrimonios civiles en Argentina, decidieron hacer el divorcio. Digan conmigo, abandonar pactos, abandonar votos, abandonar decisiones. Ni hablar del abandono en el hogar. Hombres, y hoy en día también ha crecido mucho la parte de mujeres, que abandonan a sus hijos,
que los dejan con una abuela, con un abuelo, que los dejan con un tutor, que directamente están buscando legalmente matar a sus hijos porque no quieren tener responsabilidades. Esto está todo conectado. La Biblia dice, Jeremías dijo, ojo acá, acontecerá un tiempo y será la hora firme de Dios, donde yo pondré en su mente la ley. Lo primero que Dios debe hacer, el primer paso, si lo pueden notar, me pueden acompañar en la pantalla, el primer paso para no ser una persona que abandona lo prometido de Dios, es entender que lo que hago lo dice la palabra de Dios. Anótenlo, punto número 1 o paso 1 para estar firme en lo espiritual es entender que lo que hago, lo que pienso, lo que decido como cristiano, no lo digo yo, sino que lo dice la palabra lo dice 2 de Timoteo 3:16. Anótelo, 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y conmigo, la palabra es completa. Debemos entender y reconocer que la palabra de Dios es autoridad. ¿Qué es la palabra? Es autoridad para nosotros. Recuerdo hace un tiempo atrás hablar con un hombre diciéndome, Natanael, mis hijos no me respetan, mis hijos, yo le digo algo y no me hacen caso, yo quiero tener autoridad en casa. Y lo que yo le dije rápidamente a ese varón, le dije, para que usted tenga autoridad, primero tiene que dejar que Dios, que la palabra de Dios tenga autoridad sobre usted como hombre. Amén o no amén. No podemos tener autoridad como mujer, como hombre, como familia, si no reconocemos primeramente que la autoridad viene por la palabra O sea que mi firmeza espiritual no depende de mis palabras, no depende de mis emociones, no depende de mis gustos, no depende de mi cultura familiar y social. Mi firmeza espiritual depende de cuánto yo deje que Dios ponga en mi corazón, en mi mente, su ley, su palabra. Acá Jeremías está diciendo, yo estoy viendo una visión de parte de Dios y hasta una decisión de parte de Dios de poder consagrar a Israel, de ver a Israel como un pueblo apartado para Dios. Y para que ocurra eso, primero Dios dice, debo poner en tu mente la palabra. He ahí que muchos hoy en día abandonan su familia, abandonan sus proyectos, abandonan sus desafíos. ¿Por qué? Porque lo que está en su mente no tiene la autoridad de Dios, esto es, no tiene la firmeza espiritual. Podemos estar toda la noche, todo el día y la semana y el año entero hablando de las excusas para abandonar, de las excusas del por qué no sirvo en la congregación, de las excusas del por qué no voy a la cárcel a predicar o a un hospital a orar por los enfermos, o de la excusa de por qué no predico a Jesús en mi trabajo o en mi casa, en mi barrio. ¿Hay excusas, sí o no? Claro que las hay. Cuando abundan las excusas es porque no está la palabra de Dios en tu mente. Porque si tuviéramos palabra de Dios, automáticamente vamos a ser instruidos, vamos a ser dirigidos. Como dijo Timoteo, esa palabra va a redarguir, va a instruir, va a dirigir tu vida. No solamente está ahí para que digas amén, para que la notes, para que digas, che, qué lindo, qué bueno, la verdad de Dios. No, está para comerla, nutrirte y desarrollarte en ese crecimiento espiritual. En otras palabras, persona que está firme en la palabra de Dios, como dijo Jesús, es una casa que fue edificada sobre la roca. Aunque vengan las tormentas de dudas, aunque venga el sistema corrupto de este mundo a decirte que ya no existe Dios y que ya Dios ha muerto. La filosofía dice muchas cosas, pero yo te digo algo, la verdad de Dios dice que aquel que está cimentado, edificado con la roca que es Cristo, el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecho carne, no será derribada. Tu familia no será derribada. Tu casa no será derribada. Si estás edificando sobre la roca, si tu mente es una mente sólida en la palabra de Dios. Ahora, el paso número 2 no solamente es porque lo dice la palabra de Dios, sino que también tenemos que entender, diga conmigo, paso número 2. Lo creo en mi corazón. Porque la palabra está, la verdad está. Yo la puedo ver. ¿Saben cuánta gente conozco que me dice, sí, es verdad?
Sí, es verdad, Dios tiene razón. ¿Y por qué no lo haces? Y bueno, es difícil. ¿Alguna vez te topaste con alguien que te dijo, yo creo en Dios a mi manera? Yo no voy a la iglesia, yo no me congrego, pero, viste, hoy justamente venía caminando desde mi casa para la iglesia y me saluda una persona aquí en la avenida San Martín y me dice, hola Natanael, ¿cómo te va? Mirá, te quiero contar, siervo, que yo voy a la iglesia, yo fui el jueves y yo a veces voy y a veces no, viste, ¿cómo es? Yo le pregunté, ¿cómo es? La firmeza espiritual no está basada o no está estructurada según tus necesidades. Debes creerlo. Número uno, la palabra de Dios se va a plantar en tu mente, se va a plantar en tu vida, pero aquellos que van a vivirla son aquellos que la creen. No solo aquellos que la leen, no solo aquellos que la escuchan, no solo aquellos que dicen, sí, es verdad, no, aquellos que la... Fíjate lo que dice la palabra del Señor, acompáñeme en Marcos 9:23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es. Tan solo es creer la palabra de verdad. Ahora, creer no solamente es decir, sí, qué bueno. Creer es ponerla por obra, es accionar esa palabra, es ponerla arriba de tus sentimientos. Por eso dice creerla con el corazón. ¿Creerla con qué? Porque yo puedo la palabra analizarla, estudiarla, pero si no la creo, mis sentimientos van a dominar lo intelectual. La otra vez hablaba con un joven y me decía, Natanael, yo estudio medicina y me va bien, pero mira, dice, quiero que ores por mí porque hay un doctor, dice, que da cátedra en la facultad y es una gran eminencia y la otra vez se puso a hablar en contra de Dios. Y yo quería que me ayudes a orar porque a veces es duro estar ahí porque todos se ríen, se burlan, pero yo creo en Dios. Ahora, ¿qué hago con este que académicamente hablando es autoridad? Porque ese doctor, ese profesor es una eminencia en lo que es académico. ¿Él tiene autoridad académica, sí o no? Sí, claro que sí, lo tiene. Y a la segunda vez que viene este joven me dice, Natanael, me río un poco en esta segunda charla que tenemos porque este mismo hombre que dice es cardiólogo y habla sobre el corazón y habla sobre el cuidado de la sangre y aún así también habla del cuidado de todo el cuerpo, empezó a dar una clase y empezó a hablar de los pulmones, de la respiración y del corazón y de la parte sanguínea y esto y lo otro, dice, y de repente cuando vamos afuera lo encuentro fumando a la eminencia. Y me di cuenta de algo, Natanael dice, que uno puede tener una autoridad académica, pero carecer de autoridad moral. Ahora, Dios te lleva a un nivel más grande. No solo te dice, quiero que lo veas como lo intelectual de la palabra de Dios. No solo quiero que seas moralmente correcto con la palabra de Dios. Yo quiero que creas en mi palabra. Mi palabra se hará viva en tu corazón, viva en tu familia. ¿Se dieron cuenta la diferencia entre la persona que puede saber la Biblia, que puede respetar la Biblia, pero qué diferente aquel que cree en la palabra de Dios? Yo creo, y valga la redundancia, que aquel que cree en la palabra, aquel que cree en Jesús, que es la palabra hecha carne, para esa persona no hay nada imposible, porque cree en Dios, porque cree en su palabra. Un doctor, una eminencia, me puede decir, Natanael, pero vos tuviste cáncer. Sí, pero creí en la palabra y por la palabra de Dios hoy me siento agradecido porque fue por Él, no por mí. Fue por Él que hoy soy sano. ¿Vieron la diferencia? No es por mí, no es por algo que yo dije, no es por algo que yo pensé. Es porque yo creí en... La pregunta es, ¿creemos en Dios o simplemente queremos saber? ¿O simplemente queremos estar más o menos bien con Dios? Porque la palabra llega a tu mente, pero para que la palabra haga efecto en lo sobrenatural,
debo creer en esa palabra, no en mi palabra, no en la palabra que dijo alguien, no en el sentimiento que me toca el corazón, sino que debo creer en la palabra de Dios. Jamás voy a poder creer en algo que primero no fue plantado en mi corazón y en mi mente. No puedo percibirlo, no puedo entenderlo hasta que no lo pueda inquirir, no me pueda nutrir de esa palabra. Me voy a pasar al paso 2 de creerlo. Y el tercer paso es muy práctico. Hoy creo que Dios va a hablar en esta firmeza espiritual. El tercer paso es, hay que afirmar esta palabra en mi mente. No solo debo decir Dios lo dice, no solo debo creerlo en mi corazón, sino que debo afirmarlo ¿en dónde? Fíjense la diferencia entre el corazón y la mente. Prácticamente en la Biblia vemos muchas veces que los escritores dicen corazón y hablan de mente, otros hablan de mente y hablan de corazón. Pero si lo llevamos al plano humano, decimos que lo que se siente con el corazón no se puede razonar con la... ¿Cuántas veces usted ha dicho la típica frase de novela, hacé lo que te dicta tú? ¿Y cómo te fue? ¿Cuántas veces lo hiciste por razonamiento? ¿Y cómo te fue también? Podemos decir que sin la palabra de verdad, sin la autoridad de la palabra de Dios, nuestro corazón y nuestra mente están divagando, van a estar confundidos. No existe nadie, o por lo menos yo no he conocido a nadie hasta este momento que me diga, Natanael, yo siempre fui mente y me fue bien. Tampoco conocí a nadie que me diga, yo siempre fui del corazón y me fue bien. Ahora sí conozco a gente que me dice, Natanael, yo he recibido la palabra de Dios, la creí, la afirmé en mi mente y hoy soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tu firmeza no depende de tus razones, tu firmeza no depende de tus sentimientos, tu firmeza espiritual depende de la palabra de Dios. Y por mucho que yo quiera alargar este mensaje, el Señor me hablaba hoy a la mañana cuando estaba estudiando esta palabra y me decía, Natanael, que tu palabra no sea larga ni tampoco corta, que sea precisa. Y yo no quiero extenderme más, simplemente quiero decirte algo. ¿Cuál es esa palabra que no viene de Dios, que ha cautivado tu mente, que ha aprisionado tu corazón y que ha desbaratado tus decisiones personales? ¿Cuál será esa palabra? Estábamos orando con el pastor Oscar, con la pastora Mari Carmen y yo. Decía, Señor, hay algo que estoy aprendiendo de mi pastor hace mucho tiempo y es lo siguiente. La Biblia dice que una mentira caza el alma. ¿Qué hace una mentira? Dice que las mentiras del diablo cazan el alma. En el alma radican las emociones. Las emociones no son eternas. Yo no estoy eternamente triste o eternamente feliz. Hay etapas, hay procesos, hay ciclos que vivo día tras día y momento tras momento. Pero esos ciclos de emociones dependen de dónde estoy parado. ¿Estoy parado en la palabra de Dios? ¿Estoy parado sobre la roca que es Cristo? ¿O estoy tambaleando en el que dirán, en lo que escuché de otros, en lo que me pasó antes, en lo que me está pasando en el presente y en lo que podrá llegar a pasarme en el futuro? Hoy te quiero decir, de parte de Dios, en el nombre de Jesús, con autoridad de la palabra, hoy deja que el Señor pueda afirmar su palabra en tu mente. Deja que el Señor escriba en tu corazón, yo soy su Dios. Y deja que la palabra de Dios afirme tus pasos. Quiero hablarte a vos que llegaste esta noche tambaleando, un paso sí y un paso no. Que llegaste con decisiones malas, que llegaste con situaciones adversas. Quiero hablarte a vos que en esta noche viniste diciendo, yo voy a buscar una palabra, pero no sé si vuelvo a ir a la iglesia. No sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con el trabajo, no sé qué va a pasar con la deuda. Ahora Dios te dice, la respuesta está en afirmar tus caminos en la palabra de Dios. Afirma tus caminos en la palabra de Dios.